Estamos ya con el ingeniero Néstor Huamán, representante del Colegio de Ingenieros, y vamos a hablar de lo que sucedió en San Juan del Lurigancho, de este aniego que todavía está en investigación, aunque ya hay ciertos informes. El ministro de Vivienda actual, Carlos Brus, tuvo unas declaraciones muy fuertes en contra de los directivos de Sedapal, diciendo que ya deberían irse, bueno, lo que tú has estado diciendo hace meses, lo que debió ocurrir la noche del incidente de San Juan del Lurigancho, esa noche debieron irse todos los directivos de Sedapal. Lo dice ahora Brus, ¿por qué? Porque hay un informe que asevera que esto se pudo evitar en esos días, en esas semanas anteriores a que se produzca esta rotura, este aniego. ¿Por qué? Porque ya habían forados. Habían algunos forados y habían contratado a una de sus empresas con las que tercerizan para que vayan a solucionar el problema. Y según lo que se está diciendo es que esas empresas no trabajaron bien y que por eso se produjo este aniego. Sí, mira, esta es una sucesión de hechos, ¿no? Que definitivamente no viene ni siquiera a la época del colapso, sino mucho tiempo atrás, yo diría meses, años atrás, ¿no? Lógicamente Sedapal es el responsable tanto del mantenimiento, ¿no? Como también de prevenir los futuros problemas que pudieran presentarse en este tema, ¿no? Ahora ha salido el informe, y es lo que quiero comentar, el informe técnico final de la Comisión Sectorial del Ministerio de Vivienda, ¿no? Que se creó justamente para que investigue todos estos hechos. Entonces, una serie de personas, digamos, especialistas han emitido ya este informe sobre lo cual quisiera comentarles hoy día. Para un poco entrar, digamos, en el tema, les comento cuáles son las tres conclusiones finales, ¿no? Sobre este informe en cuanto a la falla de la tubería, porque en realidad acá la madre del cordero es por qué falló la tubería. Lo demás ya son consecuencias y todo lo grave que hemos vivido. Dice, en este contexto se puede señalar que la falla de la tubería del colector Canto Grande podría haber ocurrido por los siguientes factores. Ahora, yo no sé por qué dice podría, ¿no? Porque yo creo que ya es una investigación. Claro, ya tendría que tener conclusiones. Tendría que ser conclusiones definitivas, ¿no? Claro. Y no seguir hablando en condicional que siempre aparece acá en este informe, ¿no? Porque entiendo que ya se han hecho los estudios a profundidad y por lo tanto debería ser contundente para también tomar, lógicamente, las acciones que podrían corresponder. Bueno, en cuanto a las conclusiones finales sobre la falla de la tubería, dice uno, a través de un mecanismo generado por infiltración de agua proveniente de una fuente no determinada, originando un arrastre y lavado de finos. Esto es muy lógico, ¿no? Porque si se rompe una tubería y empieza a filtrar agua, lógicamente va a empezar a lavar todos los suelos finos que se encuentran como conformantes del tipo, digamos, de suelos, porque tenemos diferentes tipos de suelos, ahí es un suelo, yo diría, de buena calidad, pero que sin embargo tiene finos, como son limos, arcillas, algunas arenas. Entonces, al entrar en contacto con el agua, se limpian, digamos, se lavan estos finos y quedan oquedades, quedan huecos, digamos, en el interior, el peso, tremendo peso de la tubería, y se va a hundir y va a colapsar definitivamente. Bueno, esa es una de las consecuencias que se generó también por la filtración del agua, lo cual definitivamente es un hecho. Un segundo punto dice, tubería no cumpliría las exigencias técnicas de la normatividad, la misma tubería, y eso lógicamente es grave, ¿no? Pero una vez más, incondicional, no cumpliría, no cumple. ¿No cumpliría o no cumple? Bueno, ellos dicen no cumpliría, yo no sé por qué no dicen no cumple, porque en todo lo extenso que tiene 70 páginas este informe, que no cumple. Demuestra definitivamente que no cumple las especificaciones técnicas, ¿no? Específicamente, por ejemplo, indica, estas tuberías, que son unas tuberías con polímeros dentro de su formación, digamos, tipo plástico, ¿no? Deberían utilizarse máximo hasta 1,20 m de diámetro, ¿no? Y este colector, el Canto Grande, que es el más grande, tiene 1,50 m. O sea, partiendo de ahí, este material ya no está, digamos, en condiciones de poder ser utilizado, no es recomendable para este tipo. Si tenía que ser de 1,50 m, el flujo va a ser mayor. Tendría que ser de otra calidad, de otro tipo, de otro material. De repente de un concreto. Claro, de otro espesor, de otro material. Y también indica que el espesor no es el correcto. O sea, dice que estas tuberías tienen un espesor menor
del que debe utilizarse, digamos, en este Entonces, tipo de... no esas son las tres conclusiones. No, bueno, y la tercera, factor o agente externo debido al posible golpe mecánico sobre la tubería. ¿Un poco a qué se refiere? Se dice que cuando colapsa la tubería va una máquina que nosotros llamamos la retroexcavadora, ¿no? Que son máquinas de bastante peso, y supuestamente golpeó en el lomo de la tubería arriba y eso generó, digamos, el mayor colapso, ¿no? Lo cual también es un poco discutible, ¿no? Porque ya la falla estaba dada, o sea, ya las filtraciones estaban dadas. No necesitaba que nada lo golpee, eso iba a ocurrir de todos modos. Iba a ocurrir porque el agua ya estaba fluyendo. Porque estaba filtrado, porque la tubería tenía un peso enorme encima, porque no tenía el grosor, porque no tenía las características de material, eso iba a colapsar. Ahora, lo que yo no entiendo es, digamos, eso es lo que tiene que ver con las características de la tubería y del contexto. O sea, ¿por qué se dice que Graña y Odebrecht, que eran los responsables de la obra, no son responsables de nada? Porque la obra la encargaron ellos y permitieron que esa obra en esas condiciones opere, ¿no? Bueno, y Sedapal dejó en sus manos, en realidad, que moviera la tubería. Así es. O sea, Graña y Odebrecht contratan, digamos, a un tercero para que haga el proyecto, digamos, elabore el proyecto del traslado de esta tubería porque no habían obstáculos para que lo puedan hacer por donde iba a ir el tren, ¿no? Entonces, hay una empresa, no recuerdo exactamente el nombre que aparece, donde elabora ese proyecto. Pero, en realidad, Sedapal nuevamente tenía que intervenir ahí. Claro. Y ha intervenido. ¿Por qué? Porque Sedapal, en primer lugar, es el dueño de la obra, es el propietario de la obra y, por lo tanto, es el que aprueba o desaprueba, ¿no? Aprobó el proyecto que elaboró esta tercera empresa, ¿no? Al elaborar el proyecto, entra, digamos, la obra en sí al sistema de lo que es el desagüe, en este caso, de aguas servidas, ¿no? De lo que los servicios que brinda Sedapal. Entonces, prácticamente todo ha sido leado y sacramentado por Sedapal. Claro, no, porque Sedapal le da, además, después el visto bueno. Sí, definitivamente. A la obra cuando es al recibir la obra y no solamente el proyecto, sino la obra misma, está avalando las condiciones en las que la está recibiendo. Ahora, eso es un lado del problema, es decir, teníamos un problema, digamos, de origen estructural, o sea, de la manera como se había hecho esta obra que estaba, por lo tanto, expuesta a riesgo de colapso. Ahora, en el momento que ocurre el colapso, también hay negligencia. También hay negligencia. O sea, durante el proceso, digamos, de emergencia y todo lo demás, hay una empresa española que es la que estaba a cargo del mantenimiento desde días atrás, y por lo tanto, de tiempo atrás, y por lo tanto ellos se hacen cargo de esto, ¿no? Pero lamentablemente también, y también se indica que Sedapal no controló obviamente esta empresa y no tomó las acciones debidas. Se empieza a hacer excavaciones con la máquina que les comento, no hacen tibados quiere decir que hay que hacer una especie de encofrados para que a medida que se va introduciendo, digamos, a mayores profundidades, la tierra no siga cayendo, ¿no? Entonces lo hicieron así abruptamente, de tal manera que inclusive esta empresa, creo, a los 2 o 3 días la sacan y ponen otra empresa, ¿no? Esto hace Sedapal para poder seguir, digamos, solucionando el tema de la emergencia que se estaba presentando. Pero sí, les digo que la negligencia estaba presente en todo momento, ¿no? No solo en el momento ya que se genera la emergencia, sino desde mucho antes, desde la aprobación del proyecto. O sea, lo que tú en una circunstancia como esta pudiste hacer es crearle una incomodidad a los vecinos, pero organizadamente, digamos, cortar el abastecimiento de agua, reparar esa parte del tubo que estaba dañada, tomar las medidas del caso y luego restablecer, ¿no es cierto?, pero no se hizo nada de eso, ¿no? No, definitivamente más bien se agravó otro problema cuando se taponeó, ustedes recordarán, y el agua empezó a salir por otros buzones y ahí se genera toda la inundación, ¿no? Entonces, como les comentaba... una cadena de negligencia, desde la construcción de la obra hasta la manera como se reaccionó. Pero, ingeniero, muchos han dicho lo siguiente: si esto ha pasado ahí en San Juan del Lurigancho, en una obra tan grande como la del metro, ¿qué es lo que puede estar pasando con los desagües y con las tuberías de todo el país, ¿no? Sí. Porque yo, después de una semana que sucedió esto, hice un reportaje, porque en una semana hubo como 7 roturas diferentes en diferentes partes de Lima, y recabé información tanto de vecinos como de especialistas que lo que decían es que había un mantenimiento pésimo, que las empresas contratadas por Sedapal hacían un trabajo pésimo. Sí. ¿Eso es cierto, ingeniero? Cierto, definitivamente, eso... y con lo que ha sucedido más aún hay que decirlo, ¿no? Definitivamente sistemas de agua y desagüe
yo diría que son bastante precarios en cuanto a el control que hay sobre ellos y el permanente mantenimiento. Toda estructura, toda infraestructura necesita un mantenimiento permanente y un seguimiento de lo que puede ir sucediendo. Acá hay, imaginen ustedes todo lo que pasó con el tema social, básicamente, ¿no? Y luego el tema económico con este colapso. Esto lamentablemente va a seguir sucediendo si es que no se toman las previsiones del caso con los 40, 50, 60 años que estamos haciendo este tipo de trabajos y de obras, ¿no? Entiendo, bueno, ya el ministro ha indicado de que se va todo, el directorio de SEDAPAL, me parece una medida correcta, ¿no? Sin ánimo de querer intervenir, pero sí, definitivamente, como digo, esto ha sido una sucesión de hechos y básicamente generados por negligencia, ¿no? De muchas empresas, pero además, el eje de toda esta negligencia es SEDAPAL. No, pero además el criterio para nombrar a las personas, porque eso es un asunto que también lo toca al propio Carlos Brus, ¿eh? Porque Carlos Brus hay que sacar de todo el directorio, pero él ha estado en SEDAPAL y lamentablemente parte de las deficiencias que tiene SEDAPAL hoy tienen que ver con el hecho de que ha estado gente que yo no sé si sea calificada en otras áreas, pero que no tiene nada que ver pues con el manejo técnico de una empresa tan especializada como esta, ¿no? Lamentablemente ahora estos hechos han hecho pues que salte justamente ese gran problema que tenemos en el Perú y básicamente en las instituciones públicas, ¿no? El amiguismo, el familiar, y entonces es gente que no está preparada, digamos, para asumir ese tipo de cargo porque simplemente no los conoce. Puede ser un excelente especialista, pero en otro tipo, digamos, de actividades, ¿no es cierto? Inclusive ahora, no sé si entramos de repente un poquito en la parte política como comentario, ¿no? Se dice, por ejemplo, que se han puesto varios ministros, o en este nuevo consejo, varias ministras, ¿no? Que no cumplen efectivamente con un conocimiento técnico, porque no solamente es el tema político, ¿no es cierto? Y se está a través del Colegio de Ingenieros, por ejemplo, en todos los consejos departamentales, en varios consejos departamentales a nivel nacional, ¿no? Se está criticando que, por ejemplo, por qué se pone a una abogada en el Ministerio de Agricultura cuando ahí tiene que ser, digamos, un técnico que conozca. Y hay mucha gente que conoce esto. Imaginen ustedes a nivel de la ingeniería, ¿no? De lo que es en el caso, por ejemplo, de la agricultura. Hay gente muy especializada, ingenieros que han estudiado mucho tiempo, ¿no? Y que también pueden ser buenos comunicadores como necesita el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que las cosas acá pueden mejorar, pero bajo claro, pero eso tendría que partir, ¿no?, de establecer una relación diferente con los colegios profesionales, con las facultades de ingeniería y las facultades especializadas, ¿no es cierto? Hay que construir una relación distinta para darle espacio a la gente que sabe del tema, sabe lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Más o menos ese es el... Ahora, a mí me preocupa una posición que he tenido en las entrevistas anteriores también en el daño que está generando el tren eléctrico, que acá no aparece, en este informe no aparece, ¿no? Eso no. Para mí, esto va a seguir también en parte en ello, dentro de esos 4 kilómetros, por lo menos, de la avenida Próceres. Preocupante. ¿Por qué? Porque ya todos los antecedentes que han habido, los hundimientos de los pavimentos no son hundimientos normales. Cuando pasa un vehículo, ¿no es cierto?, genera unos esfuerzos hacia las verticales, hacia el interior del pavimento, pero a determinada profundidad, que no pasa, pues puede ser muy pesado para que pase de 1 metro, esos esfuerzos que sean una energía que se va liberando interiormente y te puede hundir, te puede malograr el pavimento, la estructura del pavimento. Este no es el caso, porque la tubería está a más de 6 metros. Entonces no podemos estar hablando que un vehículo, por más pesado que estuvo, generó, por ejemplo, ese deterioro de la tubería. No, eso ha sido el tren, ¿no? Esa abertura en las, que es la parte más débil en la unión de las tuberías, por donde empieza a filtrar el agua. Y allí es donde se genera todo. ¿Por qué se produce, digamos, esta...? Recuerden ustedes que también acá conversamos sobre un informe de la Contraloría, ¿no? Donde habla, desde el 5 de febrero salió este informe, donde dice que efectivamente el deterioro se debe o que han encontrado deflexiones de tubería generada por cargas externas, dice Contraloría, ¿no? Y desplazamiento lateral generado por cargas externas. O sea, que esa tubería está permanentemente sometida a esfuerzos, y no es el paso de las combis, es el paso del tren, ¿no es cierto? Y las enormes vibraciones pesadísimas que eso produce. Definitivamente, la combi no le hace nada. Ingeniero, muchas gracias una vez más por estar con nosotros, Néstor.